El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Saben, amanecí tan conectado en mi espíritu con los servidores de esta iglesia que hasta le hice así, ¡ting!, y tomé una camisa y resulta que vine uniformado con ellos. Pero no crean que es una moda, que el pastor René se va a poner el color de todos los que sirven cada domingo. No. Eso fue una cosa de estar tan ligados, ¿no? Que como todas, porque los hombres todos vinieron men in black, ¿verdad? Sí, todos los hombres andaban de negro. Y entonces yo le hice ¡ding! Y las mujeres todas se pusieron el colorcito y yo, como ustedes saben que soy psicodélico, entonces ¡ding! Dice yo también, y entonces estamos igual, uniformados. Nuestro mensaje en esta oportunidad es un tema pertinente a cada ser humano. ¿Cómo responder a una crisis? ¿Quién no vive crisis? Les cuento quién no vive crisis. ¿Quieren que les diga quién no sufre ni una sola crisis? El que se murió ya. Ese ya no tiene crisis. Pero nosotros, los que vivimos, los que lidiamos cada 24 horas con esta cosa que se llama vida, nosotros sufrimos crisis. A veces la gente esconde sus crisis, lo cual no es sano. La persona que reprime la realidad de sus crisis, esa persona se va a terminar enfermando, va a colapsar, va a terminar en un hospital. Las crisis no se esconden, las crisis no se niegan, porque eso significa querer tapar el sol con un dedo. No se puede. Las crisis lo que requieren no es ni evasión, ni un enfrentamiento burdo, sin inteligencia. La crisis requiere pensarlo bien. Entonces, respecto a las crisis, lo importante es que el resultado de una crisis depende en gran parte de nuestra forma de respuesta a ella. He conocido cualquier cantidad de personas en el ámbito de la consejería pastoral. Comencé aconsejando drogadictos, alcohólicos, gentes que atendimos con mi esposa, vivíamos con ellos. Pasamos 2 años y medio, por allí no recuerdo ya, conviviendo con esta gente. Los atendíamos 24 horas del día. Y desde entonces comencé a ver las crisis humanas. Luego pasé a trabajar más con la iglesia, pero en cerca de 4 décadas de hacer consejerías, me he dado cuenta que lo asombroso no son las crisis de las personas. Todos las pasamos, todos, absolutamente. Lo importante, lo que hay que destacar no son las crisis de las personas, sino su forma de reacción. Eso a mí me asombra. Hay quienes se quieren quitar la vida, otros se empinan media docena de botellas de whisky, otros agarran el auto como locos y dicen que se quieren matar, otros le emprenden a golpes contra una puerta y la hacen pedazos. Otros se tiran las más pesadas sábanas y mantas y cobijas y todo eso, apagan la luz de su cuarto, corren las cortinas y no quieren seguir viviendo, no quieren ver a nadie. Son tan variadas nuestras formas de responder a la crisis. Tengo un poco de feedback aquí en el stage. Entonces hoy
trabajemos con esto. ¿Cómo responder a una crisis? De cualquier índole que sea, no importa. Finanzas, trabajo, amores, luchas intestinas, las luchas internas del individuo, las crisis de las etapas de la vida, las crisis que se derivan de criar hijos, tener adolescentes, ser abuelo, lo que sea. ¿Cómo responder a una crisis? Trabajemos a Biblia abierta con este tema. Sin embargo, antes de abrir Biblia, quiero asegurarme que entendemos bien esa corta palabras de apenas 6 letras, crisis. Todo mundo pretende saberlo, pero yo me quiero asegurar que conceptualmente usted entiende hasta dónde abarca el concepto de una crisis. Algunos creen que crisis es pelearse con la mujer, y entonces esa es una crisis. Eso es tener el concepto muy corto de lo que es una crisis. Así es que veamos lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española sobre qué entender por una crisis. ¿Cómo definir una crisis entonces? Pues debemos entender por crisis lo siguiente: es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Noten, una crisis tiene que ver con una situación de enfermedad que surge y el curso de aquella enfermedad donde estamos frente a 2 posibilidades: o uno se mejora o uno se agrava. Otra manera de entender una crisis. Crisis es la mutación. Allá están de acuerdo conmigo, miren, ya ven, que les cuento. Bueno, los padres deben estar en crisis por poner ahí en orden la cosa. No se preocupen con los niños. Debemos entender por crisis también la mutación importante, mutación en el desarrollo de los procesos de vida, ya sean procesos de orden físico, ya sean procesos de orden histórico o espirituales. Todos esos son procesos y esos procesos sufren mutaciones. Ejemplo, los procesos de orden físico. A veces a uno le cuesta, dice mi esposa, dice que lo ha leído, te tengo que creer. Dice que los hombres a la edad mía no quieren aceptar que están viejos. Entonces, bueno, es lo que dice ella, puede ser una mutación en el proceso físico que uno no quiere aceptar. Pero efectivamente hay quienes entran en crisis por la edad. Dígale a una chiquita de 38 años que no se ha casado, si está en crisis, ya le parece que no se casó. Y eso solo es una crisis que está aquí, porque en Europa las mujeres se casan y tienen hijos después de los 40, allá por casi 45 años. Pero en América Latina, que es un continente de gente joven, se le mete a las niñas desde que están chiquitas que si no se casan en sus 20, por tarde a los 30 años, algo malo está pasando. ¡Qué cosa más absurda! Esos son los componentes culturales que hay que desechar. Eso no es así. Pero si usted se lo mete en la cabeza, usted entra en una crisis. Por ejemplo, mi asistente, el pastor Francisco Mejía, yo digo que debe estar en una crisis. Se le ha metido que su cintura es 32. ¿Cómo vas a ser 32, hombre? Yo se lo quiero demostrar. No, allá me voy a meter y le voy a decir, muy bien, aquí está un pantalón 32, desnudémonos los dos. A mí no me entra siquiera, pero él dice que él es 32. ¿Sí? Una vez estamos en Buenos Aires, ya él andaba en crisis de la edad. ¿Sí? Estamos en Buenos Aires, entra a medirse un traje y dice a que le quede a la fuerza ¿cómo ves? Le dice a otro pastor que estaba con nosotros. Y le contesta el vendedor, che, te quedaría bien con unas 20 libras menos, le dice.
Procesos de vida, ya sea de orden físico, ya sea de orden histórico. Nosotros hemos vivido crisis históricas en el país a partir de cosas que ustedes ya saben y que yo no quiero mencionar. Procesos también espirituales. Yo en lo personal, mi parte espiritual es sumamente frágil. Entonces he sufrido mutaciones y procesos que involucran crisis en mi vida espiritual, y eso ha sido así en distintos capítulos de mi vida. Es lo que hay que entender por una crisis. Como ven, se está expandiendo su mente ahora y usted está entendiendo más acerca de lo que es una crisis. Pues también la academia nos sigue diciendo qué más entender por crisis: una situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, la modificación o el cese de ese asunto. No sé si notaron el caballero que dio el testimonio de que perdió el empleo. Yo asumo que no tiene 30 años, no le estoy diciendo viejo, pero si ya tiene un hijo en la universidad, en los estados, entonces el hombre no tiene 30 años. Entonces lo despiden en un momento así, y entonces entra la duda de su continuación como profesional, si habrá una modificación que le afecte de una manera sustancial. Yo conocí a un caballero que me pidió consejo hace unos años, ingeniero en una de esas especialidades así muy importantes, trabajó mucho tiempo, creo que para el gobierno, para la empresa esta nuestra, creo, de energía eléctrica, pero de pronto lo cesantearon en el trabajo. Y él me pidió consejo, me dice: pastor, yo no hallo trabajo y quiero poner un negocio, como el caballero este que puso esa empresa y le fue bien. Al otro caballero que me contó, eso fue hace años, el negocio que quería poner era un restaurante. Y a mí, yo le miraba la cara y no le miraba cara de cocinero por ningún lado, sí, sinceramente. Y yo le dije: ¿Y usted sabe cocinar? ¿Le gusta cocinar? Bueno, me dice: usted sabe, yo ahí voy a luchar y no sé qué. Yo le dije: hágase un favor, hombre. Lo que yo sé de cocinar, que es nada, pero lo que yo he visto es que eso es un negocio esclavizado. Eso es de todos los días, todo el día. Entonces, bueno, él estaba pasando un proceso en cuanto a la continuación, la modificación o el cese en términos de sus capacidades productivas y o profesionales. Eso es una crisis. También la academia nos dice, debemos entender como crisis un momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. También, por supuesto, el mundo de los negocios, de las finanzas, etcétera, eso genera crisis. Y dos definiciones más acerca de lo que debemos entender por crisis. Crisis es una situación dificultosa o complicada de cualquier índole. Si el asunto está complicado, es una crisis. Si la cosa está dificultosa de manejar, es una crisis. Y finalmente, la expresión más simple de lo que la academia nos enseña, crisis también puede ser escasez y carestía. Eso en nuestro país es la crisis de los hondureños, la crisis de la escasez, de la subsistencia económica, ¿no es cierto? Muy bien, todo eso debemos de entender por crisis. Ya entonces estiré la masa sobre la mesa, ¿no es cierto? Ya usted por crisis deja de pensar en una sola cosa, sino usted está pensando en 20 cosas que significa enfrentar una crisis. Habiendo entonces expandido su capacidad de percepción sobre qué entender por una crisis, pasemos entonces a trabajar con el cómo. ¿Cómo responder a una crisis de manera oportuna? ¿Cómo? Si crisis pasamos todos, si crisis vivimos todos, ¿cómo evitar enredar más la situación? ¿Cómo agravar la crisis? Como muchas personas que tratando de resolver un problema lo agravan, lo vuelven más complejo, lo enredan más.
cómo responder a una crisis de manera oportuna. A Biblia abierta, primer consejo, primera respuesta. Usted necesita aislar la crisis. Hace poco me introduje en una situación no mía, pero por el bien de las personas, y opiné acerca de una crisis que vi. Se activó una crisis y noté cómo la crisis pareció tinta derramada en papel. La crisis se extendió por todos los confines posibles, abarcando por todos lados vida laboral, vida familiar, responsabilidades, conexiones. Todo comenzó a estar bajo los efectos de una crisis que perfectamente podía ser aislada. Y me atreví a dar un consejo. Aísle la crisis y no haga una sola regazón. No permita entonces, dicho de otra manera, no permita que su crisis se desparrame por su vida y relaciones. Hay personas que creen erróneamente que si están en crisis, todos tienen que cargar la cruz con ellos. Todos tienen que sufrir el dolor con ellos y todos tienen que tomar el trago amargo con ellos. ¿Saben qué es eso? Es una mala costumbre. He combatido esa mala costumbre por toda mi vida, porque yo, según lo entendía, era justo que si yo sufría, todos sufrieran conmigo. Pero me di cuenta que eso no es inteligente, me doy cuenta que eso es egoísta y me doy cuenta que eso, en vez de resolver, hace más grande la situación. Entonces el consejo es aislar la crisis, no permitir que se desparrame por su vida y relaciones. Y atención a un claro ejemplo de alguien en crisis. Esta es una crisis de fracaso que se puede asumir que es un fracaso laboral, un fracaso de actividad de vida, un fracaso de proyecto de vida, perfectamente así se puede observar. Se encuentra en las primeras historias que relata la Biblia, libro del Génesis, capítulo 4, versos 3 al 7. Dice, tiempo después. Y note, a veces para nosotros las frases carecen de importancia, pero todo tiene importancia. Todo lo que se dice y todo lo que se lee, máxime si lo que usted lee es Biblia, tiene importancia. Note la frase con que inicia. Tiempo después. El tiempo ejerce sobre nosotros un peso que no es siempre para mejorar. Hay cosas que mejoran con el tiempo. Por ejemplo, para mí, la Petite con el tiempo ha mejorado. Está muy bella, tiene 60, parece que tiene 40 y yo encantado de la vida con ella. Pero cuando se trata de problemas, el tiempo juega en contra muchas veces. Y no es verdad lo que la gente dice en la calle, que el tiempo todo lo arregla. No es verdad. No se beba eso. Hay cosas que el tiempo las arregla. Hay cosas que el tiempo las empeora. Y que deben resolverse a tiempo, porque si usted llega a deshora y a destiempo, usted no arregla, ya no tendrá la posibilidad. Entonces dice tiempo después, Caín, que es el protagonista de la historia. ¿Se han fijado que a nadie le ponen Caín por nombre? Nadie le quiere poner a un hijo Caín. Igual nadie le quiere poner Job a un hijo, aunque yo conocí a un señor que se llamaba Job. Ahora está de moda aquí en el país el tema de los nombres, porque quieren favorecer con una ley que la gente se cambie los nombres raros que tienen. Yo conocí, antes de que existiera la enfermedad, conocí a una muchacha que se llamaba Sida. Sí, pero eso fue mucho tiempo atrás, por supuesto. Entonces, bueno, hay nombres que la gente no quiere ponerse, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, Caín. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
él quiso agradar en ese proyecto de vida suya. Él era agricultor y él dice, hombre, a mí me va tan bien, y quiso llevarle una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Abel, hermano menor, para mejores señas, también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, sigue diciendo. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, porque, señores, cosas salen mal en la vida. A ver, pregunto, ¿a cuánto les ha salido mal algún buen intento, alguna buena idea? Buena idea, pero le salió mal. Sí, a mí también. No todas las buenas ideas están obligadas a salir bien. Por eso una buena idea, escuchen esto, por eso una buena idea hay que intentarla varias veces. Porque una buena idea no está obligada a la primera salir bien. A veces habrá que intentarlo varias veces. Pues bien, le salió mal. Dios no miró bien a Caín ni a su ofrenda, y por eso Caín se enfureció. Noten, es la crisis. Andaba cabizbajo. Es un hombre que está en crisis. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y me detengo en la lectura para este comentario. ¿Necesita Dios que Caín le cuente algo? ¿Necesita Dios que usted le cuente qué le pasa? No. ¿Necesita Dios que yo le diga qué es lo que me pasa cuando estoy en crisis? No. Yo estoy viviendo, digo yo que es una crisis. A ratos me doy cuenta que lo es. Como ya pasé la barrera de los 60, ahora lo único que pienso es, ¿y cuándo es que uno se jubila? ¿Cuándo es que a uno ya le dicen, ya? Entonces voy a necesitar una consejería con doña Cristina Cárcamo. Doña Cristina, póngase de pie y dígamelo. En Cristo no hay jubilación. Muy bien, perfecto. Yo digo, gracias a Dios que tengo pelo. O sea que por lo menos puedo decir que estoy más joven, para que no me retiren. Porque la gente quiere oír a la gente joven, no a los viejillos. Pero el caso es que yo digo, ¿será que estoy en una crisis? No me dan ganas de grabar realidades. Los miro bien feos los programas. Me miro bien feo a mí mismo. He grabado no sé cuántos miles de programas. Comencé a grabar allá por 1994, sí, por allí. Y wow, no sé cuántos programas hay. Y yo soy de los que me siento y los grabo como quien se toma tazas de café. Boom, 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 uno tras otro. Pero ya no me dan ganas. Y les he dicho, ya no quiero seguir. Ya estoy viejo. Y mi esposa me dice, tenés que seguir. Ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que alegar. Pero bueno, frustración, enojo. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué estás tan enojado? Dios no necesita que yo le hable cómo me siento. En realidad soy yo que necesito sacarlo, porque no es cierto que cuando uno lo saca se entiende mejor. Quédese callado y usted se confunde. Sáquelo y usted se entiende mejor. Por eso es importante conversar con gente inteligente al lado de uno. Porque si usted lo conversa, entonces el problema se resuelve. Yo por eso admiro a las madres, padres. Estoy viendo una madre aquí que es una gran madre. Que de esos que son, que tienen esa dinámica con sus hijos de conversación, de ese intercambio, cosas que la verdad yo no viví mucho.
Pero yo digo que todo eso es importante, aprender uno a sacar lo que lleva por dentro. Pues total que Dios está intentando que Caín lo suelte, que suelte su crisis. Es decir, que no crea que todo está destruido, que él comience a analizar hasta llegar a la conclusión: lo que me pasa es que estoy frustrado porque aquel tuvo éxito y yo no. Eso es todo. Pero él anda generalizado en una crisis. Nada sirve en su vida, todo está malo. Y mire lo que Dios le advierte en el verso final, en ese texto: si hicieras lo bueno, porque una persona en crisis siempre tiende a hacer lo incorrecto. Una persona en la crisis siempre su tendencia es lo equívoco, lo erróneo, lo que no le edifica, lo que no le construye. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, porque Dios se mete en la cabeza de nosotros. Y Dios sabe lo que estás pensando. Quizá tú no se lo vas a decir, pero Él sabe lo que estás pensando. Cada pensamiento malo que se te cruza cuando estás en crisis, Dios lo sabe. Él lo sabe. Si haces lo malo, le dice, el pecado te acecha. Noten, hay crisis que terminan en pecados. Lo repito, hay crisis que terminan en pecado. Peléese con su mujer, dé el portazo y vaya hacia la calle, y a usted solo se le va a ocurrir beber, mujerear, llamar a aquel compañero de la universidad que era el más borracho de todos para ir a beber con él. Usted ya sabe, eso es lo que se le va a ocurrir. A usted no se le va a ocurrir ir a orar. Usted no se le va a ocurrir comenzar un ayuno. No, se lo aseguro. Usted se le va a ocurrir lo malo, y usted puede terminar cometiendo pecados que se activaron con una crisis en que usted está. El pecado te acecha, le dice, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué tal si leen esa frase? Es una frase redentora. La última frase de 3 palabras. Dígaselo a alguien por allí. Petit, dímelo. Hasta con efectos de sonido vino. Tú puedes dominarlo. Sí. A veces uno no cree que puede dominarlo. Hay veces que me levanto y no creo que puedo dominar mis luchas, mis desgastes de vida. Pero la Biblia dice, tú puedes dominarlo. Entonces, es lo primero que hay que hacer. Dijimos, el primer consejo es aislar esa crisis y no permitir que se desparrame por su vida y relaciones. ¿Sabe hasta dónde se desparramó en la vida de Caín? Terminó matando a su hermano. ¿Qué tenía que ver su hermano con su falta de capacidad? ¿Qué tenía que ver su hermano Abel con su falta de hacer las cosas mejor como para impresionar al corazón de Dios? Su hermano nada tenía que ver, pero siempre el inocente terminará pagando la factura de tus crisis. Óyelo bien. Siempre la persona que menos tiene que ver va a pagar los platos rotos que surgen con tu crisis. Por eso hay que aislarla. No permitir que se desparrame por tu vida y relaciones. Segundo consejo, ¿qué más hacer como manera de respuesta constructiva en medio de una crisis? No gastes esfuerzos, ni te amargues buscando culpables. En toda crisis, para nosotros los humanos, siempre hay un culpable. Siempre alguien tuvo la culpa. ¿Y qué tal si nadie tuvo la culpa excepto tú? Yo viví culpando a todo el mundo. Yo culpé a mamita, culpé a papá. Ustedes conocen mi testimonio. Como adolescente odiaba a mis padres. Y fui parte de aquel éxodo cuando comienza la cultura hippie en los años 60, que todos los jóvenes dejamos de estudiar, nos fuimos de la casa,
Yo viví en una comuna hippie en varias ocasiones y odiaba a los que yo pensaba eran culpables. ¿Y qué hicieron mis padres? Mis padres solo hicieron lo mejor que pudieron. Ahora que soy padre, bueno, no ahora, hace como 100 años que soy padre, y ahora que soy abuelo, me doy cuenta que uno solo hace lo mejor que puede. Uno solo hace lo mejor que puede. Entonces me di cuenta que malgasté juventud, malgasté energía almática buscando y sufriendo a los culpables de mi vida, cuando al final de cuentas el único culpable de las cosas que me pasaron fui yo. Así que no gastes esfuerzos, no te amargues buscando culpables. Atención a esta historia que la hilvanamos en 2 lecturas bíblicas. Nos vamos al recuento final, que es en el Nuevo Testamento, y luego vamos a hurgar en los anales de la historia bíblica de qué se trata. Dice Hebreos capítulo 12, versos 15 al 17. Asegúrense, ¿cuál es la palabra? Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Este es un texto que tiene que ver con la salud mental, con la higiene mental. Dice que debemos asegurarnos. Déjeme decirle algo. Usted es responsable por lo que está pasando en su mente. Usted, nadie más. No diga que le sembraron ese pensamiento, no diga que alguien más lo hizo. Usted es responsable de lo que está gravitando allí en ese universo de eso que llamamos la mente. ¿Qué puede estar pasando? Puede suceder que una raíz de amargura esté brotando. ¿Qué pasa cuando una raíz de amargura brota en una persona? La desgracia mayor que le ocurre es que se sale de la gracia de Dios. La persona que deja de alcanzar la gracia de Dios cae en estados de culpabilidad, cae en estados de neurosis. Esa persona sufre de culpas, esa persona se quiere matar, esa persona se odia u odia a otras personas. Eso es salirse de la gracia de Dios. Pensar que Dios no me ama, mi vida es un fastidio, yo no sé por qué estoy viviendo, eso es salirse de la gracia de Dios. Y lo otro que sucede cuando una raíz de amargura brota en una persona es que causa conflictividad. Causa conflictividad. Nunca una persona con una raíz de amargura está todo bien a su alrededor. No es cierto. Porque las raíces, usted sabe, buscan por todos lados. Yo hace años tenía un vecino militar, casa con casa. Afuera yo planté 2 árboles de cierto tipo. Y entonces en una de sus visitas a la casa, porque él pasaba mucho recluido en el centro militar, me tocó la puerta y me dice: pastor, fíjese que quiero darle un consejo. Sí, cómo no, dígame. Fíjese que usted plantó 2 árboles aquí afuera, que esos allá los tenemos en el plantel militar, y esos echan unas raíces, pastor, que le van a botar su casa, la mía y la de todo el mundo. Yo le agradecí el favor y ¡bum!, para afuera los árboles. Planté otras cositas, unos almendritos creo que fue los que dejamos allá al final. Bueno, es que las raíces usted no las va a ver, pero mire, por bajo van a causar destrozos, rompen tuberías, deshacen el cimiento de una casa, levantan los ladrillos, rompen las paredes, en fin. Bueno, causa mucha conflictividad. Y dice que corrompe a muchos. Otras versiones dicen que muchos son contaminados. Me gusta más el concepto de contaminación. Es un concepto de polución, de envenenamiento que producen las raíces de amargura. O sea que este es el peor negocio, dejar crecer raíces de amargura.
Y entonces pone el ejemplo de alguien que le pasó eso. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, su inmoralidad y su profana conducta tienen que ver con un solo evento en su vida. Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, porque nosotros queremos arreglar hasta después, llegamos a deshora. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Señores, hagámonos todos un favor. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No quiera curar una cosa cuando es una metástasis espiritual la que usted tenga o relacional. Procure resolver cuando hay que resolver. A mí, la Petit, que es mi sol, ella y Cristo son los que me han perdonado un montón de pecados. Por eso estoy vivo. Ni siquiera digo sano, vivo. Porque Cristo y ella me perdonaron mis pecados. Pero ella misma me lo ha dicho. Llegaste casi a la raya al final. Porque esa mujer no es de la que va a alegar con usted. Coge sus cosas y se fue. ¿Sabe qué me decía? El día que menos pienses, abriste los ojos y no estoy. Me voy para los Estados Unidos, para donde sea, y no me vuelves a ver más en tu vida. No quiero dinero, no quiero cosas, no me voy a llevar más que la ropa que ande puesto, porque de ti no me llevaré ni un trapo, me dice. Hay un momento, yo lo sé, hay un momento donde uno debe arreglar cualquier cosa, porque noten lo que estamos leyendo. Hay un momento que aunque uno ya esté arrepentido, no se puede arreglar porque pasó el tiempo. Les dije que íbamos a hurgar en los anales de la historia bíblica de qué se trata exactamente esa cosa que nos dice la carta a los Hebreos. Pues el relato original está en el libro del Génesis, capítulo 27. El protagonista se llama Esaú. ¿Qué pasó allí? Leamos. Génesis 27, verso 36. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Es la raíz de amargura que comienza a nacer. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí, le dice a su padre, ya está moribundo. Ahora, verso 41. A partir de ese momento, ¿cuál momento? A partir de ese momento que él está expresando dolor, frustración, enojo, la raíz de amargura está naciendo. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué pasó? Andan en el campo. Jacob hace unos potajes bárbaros, unas lentejas tremendas. A mí hay 2 feligreses que me hacían lentejas, doña Marta de Solís y doña Tiris Valenzuela.
Y tú me haces lentejas también, pero como no te gustan, casi no me haces. Sí, yo sé. Bueno, Jacob hacía un potaje bárbaro de lentejas. Entonces, Esaú, que es como yo no puedo ni hacer agua caliente, ¿sí? Entonces le dice, dame. Pero Jacob es vivo. No, te doy si me das. Y hace un trato, te doy, pero dame los derechos de primogénito. Son gemelos, pero Esaú es el mayor porque él salió primero. Pues total, falta la vida entera, dice. Falta la vida entera. Así dicen los tipos que comienzan a hacer lo que quieren con su vida. Es decir, no les importa lo que sienten sus esposas. Dicen, los hijos están chiquitos, ¿qué van a saber ahorita? Yo ahorita me voy a divertir, estoy joven. Estás casado con actitud de soltero, componete, hombre, por fin. Deja de vivir de esa manera. Y dicen, ahorita es muy temprano, eso lo arreglo más adelante cuando esté viejo, dijo Esaú. ¿Cuál arreglar? A la hora de repartir, así como fue, que hicieron el trato, así el viejito le repartió la bendición al otro y le creció esa raíz de amargura. ¿Sabe? Es importante, y ese es el consejo, su raíz de amargura está basado en mi hermano Jacob, es el culpable. En el caso suyo, cualquier raíz de amargura, ¿quién es el culpable? ¿Ese hombre? Porque así le dicen las mujeres que quedaron enojadas, ese hombre, dicen. Ya no dicen Roberto, o Jacinto, o Reinaldo, o lo que sea. No, ese hombre, dicen. ¿Cuál hombre? El padre de mis hijos. Pero también es que ese hombre se la ganó, ¿sí? Entonces, por buscar culpables, no resolvió su crisis. No sé si notan los dos casos que les he presentado. Tanto Caín como Esaú, ninguno resolvió. Los dos se dejaron llevar en su crisis. Uno se volvió homicida, quedó bajo maldición, anduvo errante, y el otro pasó enemistado, amargado, bebiéndose ese trago del rencor todos los días, enemistado por años con su hermano Jacob, hasta que ya estaban viejos con hijos y que se volvieron a reconciliar. Por eso el consejo es, no gaste usted sus fuerzas, sus energías, buscando, amargándose, buscando culpables. Eso es importante en una crisis. En una crisis, olvídese de hallar a los culpables. Eso no resuelve. Tercer consejo, ¿qué más puede hacer usted en una crisis? ¿Cómo responder a una crisis? Enfrente la crisis con fe y valentía. No se permita actitudes cobardes, no se permita actitudes evasivas. No puede ser, yo fui un evasivo con mis críticas, un evadido en mis crisis. Fui un evasivo, un evadido. Me costó llegar al punto de decirme la verdad. Siempre la verdad era una versión apócrifa. Siempre la verdad era mi verdad. Siempre la versión era mi versión, no la versión verdadera. ¿Cuántos de ustedes presentes aquí, cuántas personas viéndome en la televisión, oyéndome en la radio ahora mismo, son personas que no salen de una crisis que ya tiene demasiado tiempo porque están apegados a una versión errónea, a una versión totalmente equívoca? Son evadidos. Tiene usted que enfrentar aquello con valentía. Tiene usted que enfrentar aquello con verdadera fe, sin evasivas de ninguna índole. Aquí le voy a presentar un texto que amo porque he llorado sobre él 1000 veces. Cada vez que me quise escapar de la vida cristiana, yo quiero que sepa que si usted alguna vez se quiso escapar de la vida cristiana y dijo, esta cosa no me resuelve, yo siempre sigo en la misma, tropiezo en la misma piedra, termino llorando por los mismos fracasos, yo he estado allí y he llorado sobre este texto que le voy a citar 1000 veces.
cuando he querido escapar. Dice el Salmo 139, versos 7 al 12, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tengo una canción que nunca canto en público sobre ese texto, usando esa letra. Lo canto cuando quiero llorar. Lo canto cuando me siento un animalito herido. ¿Ha visto a los animalitos heridos, enfermitos? Corren a esconderse debajo de la cama o en algún rincón. Los humanos así nos sentimos también en ocasiones. Y cuando me siento como animalito herido que quiero escaparme, canto esa canción que solo la canto para mí, mi dolor, mi aflicción y mi Dios. El Salmo 139, versos 7 al 12. Entonces el consejo es enfrentar ¿con qué? ¿Cuál es la palabra? Valentía. No le tenga miedo a su vida, no le tenga miedo a lo que le pasa y no le tenga miedo a su crisis, téngale fe. Y cierro con esto. Un consejo más, ¿cómo responder a la crisis? Bajo la guía divina es importante tomar decisiones. Decisiones que te saquen de la crisis. No decisiones que te agraven la crisis, no, que te saquen de la crisis. Hay personas que no saben decidir en la crisis. Para decidir en la crisis hay que aprender. Se requiere discernimiento, se requiere guía divina, se requiere mucha Biblia, se requiere mucho consejo de Dios, se requiere alta espiritualidad. No puede ser con los humores, no puede ser con las tripas, no puede ser con el estado de ánimo, tiene que ser con el Espíritu de Dios. Por eso digo, bajo la guía divina, tome decisiones que lo saquen de la crisis. Y ahora nuestro texto final, primer libro de Reyes. El profeta Elías ha estado deprimido, ha estado deseando la muerte. Le dijo, Señor, mejor mátame, quítame la vida. Está deseando escapar con el escapismo más cruel, más ilegítimo, la muerte. Y estando en esa condición se queda dormido, extenuado, física, mental, emocionalmente extenuado. Pues primero de Reyes 19, versos 8 al 10, Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios. Noten que en cuanto se repuso un poco, se repuso anímica y físicamente, recibió la capacidad de viajar 40 días y 40 noches a un solo punto geográfico, el monte Horeb, monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Me consume mi amor por ti, mi celo, dicen otros textos. Señor Dios Todopoderoso, respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto
Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y efectivamente, había sentencia de muerte para él. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Saltamos a los versos 15 y 16. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino. Noten, es tomar decisiones. Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. ¿Qué es eso? Tomar decisiones que lo saquen de la crisis. ¿Qué pasa con Elías? Ya no puede él solo con todo. Entonces tiene que usar su autoridad como profeta para cambiar dos reyes que le están haciendo la vida complicada. Hay personas en tu vida, lastimosamente, que deben salir en ciertas crisis, porque vas a estar mejor sin ellas. Solo hay algo peor que estar solo, y es estar mal acompañado. Eso es peor que estar solo. Entonces al profeta Elías le induce el Espíritu de Dios a tomar decisiones sobre personas que deben salir de su escenario. Dos reyes, uno de Siria y otro de Israel, van para afuera. Y algo más, consíguete ya a tu sucesor. Estás cansado. Necesitas conseguírtelo ya para que él te suceda como profeta. Le vas a hacer un poco de escuela y luego yo te llevo en un avión jet para la casa. ¿Sí? A Elías se lo llevaron vivo, no murió. Una carroza celestial se lo llevó. Y ese profeta que le mandan a nombrar como parte de la solución de su crisis fue el que se quedó con el manto de la unción de Elías. ¿Sabe por qué yo estoy tranquilo? Porque tengo en esta casa un hijo que se llama el pastor Alberto Solórzano. Háganse un favor, quiéranlo todo lo que lo pueden querer, porque yo no voy a durar 1000 años. La mayoría de ustedes son más jóvenes que yo y eso significa que cuando sea el pastor Alberto es el que va a estar aquí, cuando yo ya, por más que quiera, ya me lleven en un avión cohete también a mí para la casa. Así es que, ¿aceptan el consejo? ¿Aceptan el consejo? Sí, así es. Muy bien. ¿Habrá alguien que aprendió algo de la crisis en esta mañana? Sí, muy bien. Qué bueno, bendito sea el Señor. Nos ponemos en pie, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dé fuerza. Y aquí nuestro hermano Omar Ulloa, que ya suena a Satirio dos Santos cuando canta sale el solo con un tono pero fortísimo ahí, bárbaro, ¿eh? Me gusta eso. ¿Cuántos quieren orar? ¿O cuántos quieren salir corriendo ya? Hay gente que solo quiere oír, pero es malo solo oír. Hay que responder al cielo. Él te ama tal y como tú eres. Esa es la gran noticia. No tienes que pagar porque Él te quiera. No tienes que pagar porque Él te perdone. No tienes que pagar para que Él sea fiel contigo. Él es fiel contigo y eso es todo. Dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Padre, hoy recibimos tu gracia. Y Señor, podemos asumir que ninguno de nosotros está enteramente satisfecho con su vida, con su persona. Y Señor, ante cualquier crisis potencial en nuestras vidas en esta temporada, ayúdanos con valentía a ver qué hay, quién soy yo, qué edad tengo,
¿Cómo es mi vida? ¿Quiénes me rodean? ¿Quiénes no están? ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes sí están? ¿Qué opciones tengo? Tú eres la más grande opción para mi vida, Señor. Tú eres la opción de las opciones. Tú puedes enderezar lo torcido, Señor. Tú puedes sanar lo enfermo. Tú puedes rescatar lo que se ha perdido. Te pido por cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz, Padre, y sumado a ellos como un necesitado yo también. Te pido nos cubras con la sombra de tu protección. Que tus designios eternos sean sobre nuestras vidas, Señor. Que no haya nada de tu plan que se quede abortado, Señor, en nosotros. Que no haya nada de tu buen deseo para nosotros que se quede sin cumplir. Líbranos de todo aquello que no nos conviene. Y Señor, siémbranos en el centro de tu voluntad. No es verdad que tu voluntad para nosotros sea aflictiva. Lo cierto es que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pido todo lo bueno tuyo, Señor, todo lo agradable y todo lo perfecto, derramándose como lluvia necesaria en nuestras vidas, para que en la tierra de nuestra vida germine y produzca el fruto que debe producir. Bendigo lo que está pasando en la vida de cada persona. Pido que tu gracia le asista. Pido que tu favor le acompañe. Pido que tu presencia está allí y que tu palabra poderosa le cambie, le mude la mente, el corazón, y pueda, Señor, introducirse en la nueva creación de Cristo Jesús, el nuevo hombre, la nueva mujer, creado en Cristo Jesús para el propósito divino. Gracias, Padre. Y ahora, iglesia, alcen sus manos y dejen de darles la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Fuerzas de Dios, discernimiento del cielo, una capacidad de comprensión que no es tuya, una capacidad para penetrar en situaciones y observar a lo profundo, una capacidad de decidir con discernimiento, con serenidad. Que todo eso te acompañe. Bendigo tu proyecto de vida. Tú no eres un fracasado, tú eres un hijo, una hija de Dios. El Señor está contigo. Lo que estás viviendo solo es una etapa. Saldrás de allí, mirarás atrás y te reirás, porque mirarás que la gracia de Dios cambió un presente cargoso y se convertirá en algo maravilloso. Todo eso quedará atrás y verás que nadie que confíe en el Señor su vida queda defraudado. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén y amén. Ya, bendito sea Dios. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.